Muchísimas gracias, Yanesi. Qué contento estoy de estar contigo y con tu equipo aquí, compartiendo algunas cosas de los temas que nos apasionan a nosotros, de la cosa pública, de la actividad política. Y evidentemente, como el día que hiciste el lanzamiento de este medio de comunicación, ese día te lo dije y te lo repito por el aire, yo admiro mucho el trabajo de la prensa independiente, de la prensa vigorosa. Y si algo podemos decir de ti es que eres independiente. Gracias, Quizá gracias. yo me río mucho que yo digo, yo soy amigo de Yanesi, no de sus análisis. Ay, santo cielo. Pero aquí está. Muchísimas gracias. Ciertamente es una amistad que se basa en el respeto al trabajo del otro y eso sí es bueno. Y no es tan común porque la gente confunde a veces la amistad con el tema del, ay, es amigo mío, va a hacer lo que yo quiero, lo que me conviene. Y no puede ser así. No, así no es. Esa no es una amistad real, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a Yayo por aceptar la invitación. Vamos a comenzar con un evento que ustedes tienen este mes en aduanas, que tendrá la sede de la Asociación de Aduanas de las Américas. Correcto. La verdad es que nosotros lo vemos como, primero, una gran oportunidad y segundo, un reconocimiento a las reformas que venimos implementando en la Dirección General de Aduanas a favor del comercio exterior. La inversión que hemos hecho en tecnología, que hemos hecho en seguridad, que hemos hecho en transparencia, que de algún modo han mostrado los frutos, como por ejemplo el programa 24 horas, que ya ha despachado más de 40,000 furgones por esa modalidad, que ha puesto el país a competir como un hub logístico de manera muy determinante, ya reconocido por empresas y multinacionales de todas partes del mundo que se vienen a ubicar aquí, creando más empleo, generando más actividad económica, que al final es de lo que se trata, de hacer de la República Dominicana una potencia logística. Entonces, como parte de eso, nosotros somos la sede este año de varias reuniones, primero del COMALEP y después el COMALEP es la conferencia de la Organización Mundial de las Aduanas, que incluye directores de aduanas de todo el mundo y que tendremos aquí la participación de los directores de aduana de Iberoamérica, de América Latina, en una de nuestras reuniones, y también después tenemos un foro de empresas privadas de todos esos países que tienen que ver con el comercio exterior, y lo estaremos haciendo del 15 al 19 de mayo en el área de Punta Cana, y que va a ser inaugurado por el presidente de la República. Entonces, definitivamente es una enhorabuena y es un reconocimiento, porque cuando tú vienes, que viene, por ejemplo... ¿Y esa organización la preside algún país? No, durante estos 15 días lo va a presidir, durante estos 4 días lo va a presidir la República Dominicana, pero es muy significativo el hecho de que vamos a tener aquí inclusive a un candidato que está promoviendo los Estados Unidos de Norteamérica para presidir como secretario general de la Organización Mundial de las Aduanas. La República Dominicana no va a aspirar a ese cargo. No. Nosotros no vamos a aspirar a ese cargo. Pero lo que sí es que el reconocimiento de tener aquí al director de aduana de México, al director de aduana de España, al director de aduana de Portugal, al de Brasil, al de Chile, o sea, eso va a hacer que pongamos al país en el ojo del comercio internacional, que es otro de los esfuerzos que estamos haciendo para generar actividad comercial en nuestra media isla. Y definitivamente eso es lo que de algún modo ha logrado que hoy seamos un istmo comercial para toda la región, por la conectividad que tiene nuestra media isla. Por ejemplo, mucha gente no sabe que en los últimos años, con el auge del comercio por internet, Yanesi, ya la carga es más aérea que marítima. Entonces nosotros somos un hub aéreo ya. Lo que nos falta hacer es un hub aéreo de carga. Y por ejemplo, un dato muy poderoso es el hecho de que el 60% de la carga aérea se mueve por avión de pasajeros. Y nosotros, al ser una potencia turística, tenemos un gran flujo de aviones de pasajeros, que ahora lo que le tenemos es que dar las facultades para que esos aviones de pasajeros también puedan transportar la carga. Y eso seguirá contribuyendo con que la República se está trabajando para que eso... Sí, estamos trabajando en eso, y ya inclusive la semana pasada el presidente de la República inauguró una nueva terminal de esta carga aérea que se está haciendo en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Por primera vez ya el comercio por internet se está despachando
desde los aeropuertos de Punta Cana y del aeropuerto del Cibao, que era algo que no lo habíamos podido lograr antes, y en estos 3 años ya hemos puesto el sello en ese sentido. Y definitivamente estas son las cosas que de algún modo nos han puesto en el centro de atención del mundo, y por eso vamos a tener esa participación tan robusta de directores de aduana de todas partes. Te escucho hablar de ese evento y de repente pienso que la República Dominicana se ha convertido en un centro. Tuvimos recientemente la Cumbre de las Américas con tantos jefes de Estado. Anteriormente el presidente Luis Abinader tuvo otro evento así de carácter mundial, o sea, regional. Es decir, que el país está avanzando en eso. Es que, Yanesi, mira, estos 3 años, y pudiera alguien decir que yo lo digo como un allegado, que lo soy, el presidente Abinader, pero cualquiera que quiera escuchar con objetividad los mercados internacionales, a los líderes internacionales, a las asociaciones de más crédito internacionales, sea la Organización Mundial del Turismo, sea la UNESCO, sea la Organización Mundial de la Salud, sea el Banco Mundial, sea el Fondo Monetario Internacional, todas esas organizaciones han expresado de manera contundente y pública lo que han llamado el milagro dominicano. O sea, la República Dominicana sale de la pandemia de una manera robusta, de una manera determinada, de una manera verificable. Lo que pasa es que a veces hay un viejo adagio que dice: nadie es profeta en su tierra, y evidentemente la dinámica política nos puede confundir. Pero yo recuerdo en junio del año pasado, vamos a cumplir un año ya, de que por primera vez un director de aduanas dominicano fue recibido por el director de CBP, que son las aduanas de los Estados Unidos, en Washington. Firmamos un acuerdo de reciprocidad sobre una serie de materias que empujaban a la transparencia de República Dominicana y que reconocían los resultados de esa gestión de transparencia. Con un solo dato, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, solo el 40% de la mercancía era revisada de manera no intrusiva a través de rayo X. Hoy lo hacemos por por el 90% de la mercancía. Eso es un dato poderosísimo, y eso fue lo que fuimos a ser reconocidos en junio del año pasado en Washington, D.C. Pero por solo decirte, cuando yo estuve en Washington, que tuvimos una semana allá, estuvimos con el CBP, después fuimos a reuniones de otros organismos multilaterales que tienen sedes en Washington, para esa misma como fecha, la OEA. Recuerdo que a ti te invitó la Universidad de George Washington. Correcto. Como expositor para explicar el modelo de gestión de cómo así. Poner a operar la aduana en Así medio fue. de Así fue. COVID. Nosotros durante esa semana también estuvimos en un simposio en la Universidad de Georgetown, donde hablamos de estas cosas que hemos ido haciendo. Y lo que te decía es que donde quiera que estuve en esa época, en esa semana y después en otros sitios que he podido ir, todo el mundo me habla del milagro dominicano, del resurgir de la economía dominicana, de la fortaleza de nuestra sociedad, de haber administrado esta crisis sin precedentes en la humanidad en los últimos 100 años, que fue esta tragedia del COVID-19, y cómo la República Dominicana ha mantenido su estabilidad política, ha mantenido su estabilidad económica, ha mantenido su crecimiento económico, ha mantenido su flujo comercial. Ese no ha sido el caso. Mira cómo están las sociedades de Perú, de Chile, la misma Bolivia, o sea, el mismo Ecuador, por no hablarte de situaciones más dramáticas como los hermanos de la República de Haití, o como lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Honduras, en esas otras sociedades donde la pandemia lamentablemente ha traído consigo grandes dificultades, y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Antes de entrar a otros temas, ya que tú mismo has hablado del hub logístico y hablas del tema del transporte aéreo, porque es ahí hacia donde se ha movido la mayor cantidad del tráfico de mercancías. Correcto. ¿Cómo es que hemos avanzado hasta ese punto? ¿Y qué es un hub logístico? Como para que la gente aplatánalo. Mira, el hub logístico es la manera de nosotros convertirnos en el puente comercial de las Américas. Tú produces o cultivas flores o café en Colombia, y tú quieres vender eso en Minnesota. Bueno, resulta que si lo haces por barco, te va a durar muchísimo tiempo, va a tener mucho más costos, mucho más determinación, mientras que si lo haces por avión, lo puedes poner en 8 horas
en cualquier parte de la costa este de Estados Unidos, pasando por aquí, reempacándolo aquí. Entonces eso quiere decir que aquí va a haber más zona franca, que va a haber más centro logístico. Y la zona franca quiere decir que va a haber más dominicanos con empleo, que va a haber más inversión. Si es un centro logístico, que va a haber más impuestos sobre la renta. O sea, que incrementamos la actividad económica. Ya hoy en día la República Dominicana es una potencia a nivel de zona franca produciendo insumos médicos. Probablemente, si Dios no lo quiera, cualquiera de ustedes lo opera en un hospital en Estados Unidos y el estetoscopio que usan, el catete, la jeringuilla, muy probablemente sea producido en República Dominicana ya. Entonces, un hub logístico nos da la habilidad de que la gente entienda que su mercancía la puede reempacar, la puede dividir, la puede reclasificar en República Dominicana. Y eso va dando ya resultados muy específicos. Por ejemplo, las exportaciones dominicanas ya en el año 2022 superaron el promedio de $1.000 millones al mes. Eso no había sucedido nunca. Eso es más de $12.000 millones en exportación en un año, que no había sucedido nunca. Y esto es parte de lo que hemos hecho al explotar la logística en República Dominicana por primera vez, como se ha hecho ahora. El uso de la República Dominicana de lo que llaman la cercanía de nuestras costas, pero haciendo uso de la conectividad que tenemos a nivel de líneas aéreas, de la conectividad que tenemos a nivel de rutas marítimas, cómo hemos modernizado nuestros puertos, cómo hemos creado nuevas avenidas portuarias que ya la gente la comienza a ver, como es el puerto de Manzanillo, como es el desarrollo de Pedernales. Todo esto está claro en la visión del presidente Abinader de hacer de nuestro comercio exterior una herramienta para los dominicanos, para que los dominicanos se puedan beneficiar de esta parte. Y esa es la labor que más nos enorgullece a todas las mujeres y los hombres que hemos estado en la dirección. Y esa idea de que se avance hacia ese hub logístico, por ejemplo, en agosto de este año, que ya tú vas a tener 3 años al frente de la Dirección General de Aduanas, ¿a qué punto habremos avanzado para tener una idea? Ya nosotros hoy somos un hub logístico de las Américas. Evidentemente, cuando uno logra las cosas, lo más importante es poder permanecer en el tiempo, porque hasta que no se permanece en el tiempo con esta clasificación, es vulnerable la clasificación. Entonces, por eso que nosotros queremos seguir impulsando este tema, seguir impulsando la tecnología en nuestro comercio, seguir impulsando la transparencia, para que de algún modo el mundo vea a la República Dominicana como un destino donde llevar sus mercancías para redistribuirlas. Lo que venga de Europa para Centroamérica, lo que vaya de Centroamérica para África, lo que vaya de Sudamérica para América del Norte, que pase por nuestras costas, ya sea vía aérea, vía marítima. Yo entiendo que estamos en muy buena posición, todavía faltan algunas cosas porque evidentemente hemos tenido que luchar contra el hecho de que había una ley general de aduana que tenía 50 años que no se actualizaba. Lo hicimos ahora con un nuevo reglamento. Tenemos una ley marítima, la 523, que promulgamos ahora en enero de este año, que de algún modo nos pone a la vanguardia del comercio marítimo, que también tenía mucho tiempo que no se actualizaba. Estamos trabajando, dando los toques finales para una legislación sobre centros logísticos que está en el Senado de la República, que ya está también en su fase final. Y todas estas cosas nos van llevando, los reglamentarios con lo tecnológico, la instalación de rayos X, con el tema de la seguridad, que el mundo ha visto que de promediar de 3 a 5 toneladas de incautaciones de estupefacientes, el año pasado superamos los 37 toneladas, o sea, un incremento exponencial que inclusive el presidente de la República hizo mención de eso el 27 de febrero pasado. Al final, de lo que se trata es de, a través de la eficiencia, hacer de la eficiencia una obsesión nacional, que la República Dominicana sea vista por el mundo como un lugar que despacha la mercancía de manera segura y de manera rápida. Ya. En cuanto al tema de las recaudaciones, ¿cómo van? Bueno, la verdad es que casualmente hoy tenemos una reunión en ese sentido. El año 2021 superamos todas las expectativas de las recaudaciones al punto de que con un superávit de la meta de Hacienda, de más de un 30%, logramos contribuir con la subvención del combustible, con el apoyo al gabinete social de la Presidencia de la República, que el presidente Abinader pudo, a través del trabajo que hicimos en la DGA y también en la DGI, pudo evitar tener que asumir una reforma fiscal como querían gran parte de los actores económicos y como se hicieron en otros lugares, como por ejemplo en Colombia, que eso desató protestas y estallido social increíble. La razón por la que nosotros pudimos no hacer una reforma fiscal
y a la vez mejorar nuestra calificación de rating. Es que mucha gente no se imagina lo que es que la calificación de rating de un país mejore. Eso quiere decir que la deuda externa te la financian a mejores intereses. Eso quiere decir que tu calificación para que la gente venga a invertir aquí tiene mayor nivel de seguridad. Eso quiere decir que el fondo que tenemos en el Banco Central como reserva en moneda dura, que es como le llamamos por ejemplo al dólar, la podamos haber incrementado. Entonces eso fue gracias a las recaudaciones del 2021. El 2022 excedimos de nuevo las expectativas en más de un 20%. Y este año, 2023, estamos recaudando más que el año pasado en términos absolutos, en medio de una deflación mundial, en medio de una devaluación de la moneda, en medio de una disminución del coste del flete. El flete es el costo del barco para traer la mercancía, que es parte de la base imponible. Todo eso ha disminuido. Y como quiera, en un ambiente de deflación nosotros estamos recaudando más dinero para el Estado Dominicano en términos absolutos. Evidentemente, la meta de Hacienda, que nada más llevamos estos 3-4 meses del año, estamos persiguiendo llegar, así como el año pasado lo incrementamos un 20% y el antepasado un 30%, este año tenemos que admitir que vamos a la par, rasando, un poco por debajo de la meta de Hacienda, porque este primer trimestre nos fue tan bien el año pasado que nos pusieron una meta este año que es difícil caerle atrás. Yo le digo a mi amigo Jochi, bueno, pero ¿y dónde que vamos a llegar con esta meta? Pero es la manera de nosotros poder presentarle a esos organismos internacionales que nos regulan que nosotros tenemos la capacidad recaudadora para alimentar nuestro presupuesto sin más deuda. Entonces yo creo que todavía es temprano para tener un vaticinio completo en ese sentido. Vamos ahí a la par, un poco por debajo de lo que estableció Hacienda como meta, pero a nivel de recaudación seguimos incrementando. Evidentemente estamos más o menos un 10% por encima de la recaudación del año pasado. O sea que hasta cierto punto el panorama es muy positivo. Sí. Ahora, está lleno de retos porque el mundo asiste a una desaceleración ya luego de 2 años superada la pandemia, que ya no hay ese impulso federal en los Estados Unidos que producían remesas, que no hay un incremento en los precios del flete que vienen de Asia. Entonces todo eso ha ido produciendo una normal deflación que nosotros estamos atacando a través del incremento del comercio, a través del incremento de las actividades, que yo entiendo que vamos a llegar a la meta y que vamos a terminar el año también con un excedente. Ahí en aduana todo lo que se habla es técnico, cosas como que uno no la entiende mucho, y dinero por aquí, pero que el que conoce allá, el ser humano político que no del Estado, hablando de tantas recaudaciones, esos dinero que yo no alcanzo a contar tanto. Bueno, este año tenemos que conseguir casi 300 mil millones de pesos, 280 mil millones. Son mucho dinero el que hay que quedar. ¿Cómo puedes un político tan humano como el caso tuyo armonizar un trabajo como tan técnico de aduana con algo que se llama vocación de servicio, que el que te conoce sabe existe, que es lo que tú tienes como político? Mira, Yanesi, el que hace de la actividad política su profesión y su vocación debe entender que es a través del servicio al Estado que se le sirve a la gente. Y el Estado tiene diferentes agencias, diferentes actividades, y nosotros tenemos el inmenso privilegio de que el presidente de la República nos ha puesto al frente de una entidad que tiene como mandato recaudar el 25% de todo lo que usa el Estado Dominicano. Eso es una inmensa responsabilidad, y todos los días nosotros lo explicamos de esta manera. Cada arancel, cada impuesto, que nunca es agradable. Por eso yo le digo que es difícil para un dirigente político recaudar impuestos, porque el impuesto, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie le gusta pagar impuestos, pero es una necesidad de toda sociedad civilizada. Entonces, cada vez que hacemos eso con transparencia y con esfuerzo, es un tramo de carretera, es un centinela en la frontera, es un edificio bien mantenido, es un esfuerzo de progreso, o sea, es una tarjeta de las que usamos en el Gabinete Social de la Presidencia. Es un esfuerzo que es completar el teleférico, es completar el monorriel de Santiago, es terminar la circunvalación de Santiago, es terminar la circunvalación de Baní. Es una obra o un esfuerzo
es una subvención a cualquiera de las entidades sin fines de lucro que trabaja en beneficio de la gente. O sea, y es traducirle a la gente que eso es una manera de mantener, quizá no será muy sexy, pero definitivamente muy necesario. De regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5. Esto es para el Gran Santo Domingo, el sur y el este. 89.7 para toda la región norte, Gran Cibao. 89.9 desde Punta Cana. Y por supuesto, no importa en cuál lugar del mundo, en cuál rincón del mundo usted se encuentre, cdnradio.com.do. Vamos a continuar conversando con Eduardo Yayo Sanz Lobatón, que es el director general de Aduanas y titular de la Secretaría de Finanzas, secretario nacional de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno. A mí lo que me gusta es hablar de política, pues esos cuartos de aduana a mí como que me ponen la cabeza. Hablemos de política, grande. Que eso está fuerte. Eso nos apasiona. Sí sabemos. ¿A qué edad fue que usted comenzó la política? Bueno, la verdad que yo tendría que, formalmente a los 16, a los 17, pero toda mi vida, desde que tengo uso de razón, yo crecí en un ambiente donde el entretenimiento era oír los discursos de Peña Gómez, los discursos de Balaguer, los discursos de Juan Bosch, y definitivamente eso fue despertando una inquietud social y política en mí desde que yo era un tiguerito que andaba jugando con vitilla y con piedra y jugando. Yo no sé si ahora se le dicen canica, no sé cómo le dicen ahora, pero antes era así que le decían. Pero pareciera como que tuviera 50 años. Ya yo lo que tiene son 40 y tanto, 44. 46. Ah, pero mira, está avanzando el tiempo. No, eso es, por eso que lo que vamos a hacer hay que hacerlo ya. Yayo, en el PRM, el posicionamiento electoral, ustedes ahí siempre las encuestas lo colocan muy bien, tanto al partido como al presidente Luis Abinader, pero parecería que no hay una definición en primera vuelta. Los números que ustedes conocen, ustedes lo que son del comité de estrategia. Yo te voy a decir la verdad, no sé a quién le parecerá eso, pero todos los números que yo veo, inclusive este sábado, recibí yo una encuesta que estábamos analizando y donde pone al presidente por encima de un 53 en todos los escenarios habido y por haber si las elecciones fueran hoy. Lo que pasa es que en política, una de las cosas que yo siempre advierto es que precipitar los acontecimientos es el más grave de los errores en política. Evidentemente, si hoy fueran las elecciones, yo estoy convencido de que en cualquier escenario, contra cualquiera de los adversarios propuestos, ganaríamos en primera vuelta de manera holgada. Pero las elecciones no son hoy. Entonces, el trabajo es continuo, es constante, y el que se cree ganador en un proceso electoral puede tener serios problemas. Uno puede estar seguro de lo que está pasando, puede estar seguro de lo que estamos logrando, y ahí están las indicaciones. Ahora hay que trabajar como el que más hasta el último día. Yo creo que lo que el Partido Revolucionario Moderno ha logrado en un ambiente de muchísima calamidad, de muchísimas dificultades, ha sido consolidar la principal fuerza política del país, sin lugar a dudas, con un liderazgo emergente muy arraigado en toda la región del país. O sea, yo siempre le digo, cuando hablo con personas de la sociedad civil, del empresariado o de los sindicatos, yo le digo, mire, en el PRM tenemos 15, 20 figuras entre 35 y 50 años que yo no creo que se va a encontrar en otra organización política en estos momentos. O sea, no lo van a encontrar porque nosotros hemos desarrollado un liderazgo joven. O sea, tú tienes un Kelvin Cruz en La Vega, tú tienes un Cholitín en Higüey, tú tienes... cuidado, si se va no, pero fue... No, eso no es verdad. Él ganó por los votos del PRM, fue con los votos del PRM que ganó. Lo que pasa es que el otro día Hipólito Mejía, de manera muy jocosa, decía algo que a alguna gente se le olvida. Nosotros fuimos aliados a varias fuerzas políticas en las elecciones pasadas, y algunos de los senadores y alcaldes que hoy postulan por otra fuerza política deben sus cargos a los votos del Partido Revolucionario Moderno, porque ellos en ese momento no habían todavía cristalizado su organización política. Entonces, nosotros hemos demostrado que hemos apoyado mujeres, que hemos apoyado juventud de una manera muy significativa, como ninguna otra organización política. O sea, ¿dónde están la Farideh Raful? Por decirte una u otra, o Carolina Mejía, o muchísimo, Gloria Liz Miese,
Y así te pudiera mencionar la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Y la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta de la República, que evidentemente ha hecho un trabajo, doña Raquel Peña, como gestora de Estado, con su tradicional, o sea, ella viene de la academia, viene de la empresa privada, pero ahora como gestor pública yo creo que tiene poca comparación en términos del ejercicio de una vicepresidencia de la República comprometida. Entonces yo creo que como ese partido ha asimilado esa gestión después de haber ganado las elecciones del 2020, hay muchos cuestionamientos. Definitivamente el tránsito de partido de oposición a partido de gobierno, eso siempre representa dificultades. Ahora, si seguimos como vamos a ganar las elecciones. Y eso es lo que yo creo que este proyecto, esta época, esta era histórica de Luis Abinader apenas comienza. Porque es que es un ciclo histórico. Luis es el primer presidente nacido después de muerto Trujillo. O sea, hay un cambio generacional en la actividad política. Que yo lo comparo mucho, que tú sabes que la forma mía de hacer política, o trato yo siempre de ser respetuoso con mis adversarios, porque yo creo que habrá excepciones, pero la mayoría de la gente que está en la Fuerza del Pueblo, que está en el Partido de Liberación Dominicana, son dominicanos comprometidos, que quieren lo mejor para su país. Siempre en todas partes hay exageraciones de gente que exageran cualquier tipo de mal comportamiento, pero yo he tenido y he labrado una amistad, por ejemplo, con el presidente Fernández, y yo creo que en el año 1996, cuando él ascendió a la presidencia por primera vez, él cumplió un ciclo histórico y promulgó o promovió un cambio generacional, que era cuando salíamos de los liderazgos hegemónicos de Balaguer, de Peña, de Bosch. Entonces entraba Leonel Fernández y un grupo generacional, donde estuvo Danilo Medina, donde estuvieron todo un grupo de liderazgo. Entonces yo creo que eso es lo mismo que está pasando con Luis Abinader ahora. Y por eso creo que el retroceso generacional hacia ese otro liderazgo es muy difícil que se produzca, salvo que haya una gran crisis o que haya una gran hecatombe, que la gente busque seguridad y busque apego a algo conocido. Pero yo creo que ya así como en 1996 se pasó una página, después entró Don Hipólito, después entró el mismo Danilo Medina, pero se pasó una página y ya esa generación de liderazgo se convirtió en una generación asesora, por así llamarle. Yo creo que Luis Abinader en el 2020 entra en otro ciclo histórico, que son los nacidos post dictadura Trujillo, los nacidos en los años 70, que tienen otros códigos. Esta sociedad es mucho más envolvente, mucho más empoderada de lo que era en esa época. O sea, yo te lo digo por mis propias comparecencias. Yo ahora voy a universidades y me encuentro un estudiante de economía que tiene todos los datos de la dirección de aduanas, que tiene todos los datos de la economía dominicana, y si yo en algo fallo, ahí mismo me corrigen, ahí mismo preguntan. O sea, esta es una sociedad que tiene una capacidad de reacción mucho más activa. Y creo que a veces las encuestas, los medios tradicionales, la gente que estamos todo el día en esto, cometemos a veces el error de creernos el ombligo del mundo y de creernos que nosotros estamos y que somos el centro de atención de una sociedad que lo que está en resolver su problema. Y esa sociedad que está en resolver su problema, yo estoy convencido que entiende que Luis Abinader está gobernando de una manera muy efectiva. Y eso se verá en todos los torneos electorales. ¿Y ustedes no le tienen miedo a esa marcha que hizo ayer la Fuerza del Pueblo? Pues esa gente acabaron. No, pero en absoluto. Y que amanecieron nerviosos hoy, dicen ellos. No, hombre. Mis amigos de la Fuerza del Pueblo tendrán derecho a eso. Imagino que con eso envalentonarán su militancia y perfecto. Ahora, yo creo que los que tenemos tiempo organizando actividades políticas y que manejamos un poco la técnica, sabemos que los tres partidos importantes de la democracia dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, los tres tienen la capacidad logística y la capacidad dirigencial para hacer cualquier tipo de manifestación. Eso a nadie nos debe sorprender. A esta altura de juego, eso no es nada. Y definitivamente ellos dicen que le ganaron la narrativa de que el presidente inauguró el teleférico para quitarle protagonismo y que no pudieron, que se impusieron. Yo pienso, y lo digo a lo interno de mi organización política, que el que le da mucho peso a lo que pasa un día pierde de vista el contexto
de lo que pasa en un mes, en 6 meses y en un año. Entonces, un titular de periódico, una tendencia de redes sociales, en específico, no va a cambiar la percepción de una sociedad sobre su gobierno y sobre su oposición. Definitivamente, felicitamos el esfuerzo democrático que hace la Fuerza del Pueblo, y yo tengo mucho respeto por nuestros adversarios. Ahora bien, lo que yo quiero decir es que simplemente eso no sorprende absolutamente a nadie, porque el presidente Fernández es un líder importante de esta sociedad, y organizar una marcha no es algo fuera del otro mundo. Tampoco por eso vamos a hacer una algarabía. Y en segunda intención, lo que nosotros hicimos ayer en el teleférico, mañana en la mañana va a haber una gente montándose en el teleférico que el jueves pasado no se podía montar. Ese no necesita que le hagan marcha, ni necesita contraportada de periódico. Ese está montado en un teleférico y está evitando un tapón, y está evitando gastar gasolina, y está evitando coger pique cuando lleva a sus hijos al colegio, y está montado un teleférico que hace una semana no existía. Entonces a ese no hay que explicarle la diferencia entre una marcha y el teleférico, porque él está montado en el teleférico adentro y lo está viendo funcionar. Entonces lo que hay que dejar que las aguas cojan su nivel, y no hay ningún problema. Nosotros haremos nuestras marchas, ellos harán las de ellos, y el país seguirá comparando lo que fueron 20 años de gobierno versus los apenas 3 que vamos a cumplir en agosto, y veremos cómo este país comienza a transformarse de una manera determinante en áreas muy profundas de las que muchos habían hablado, pero que los resultados no estaban ahí. Por ejemplo, se habló miles de veces del Ministerio Público Independiente. Bueno, pues ahí hay un Ministerio Público Independiente con el que podemos tener desacuerdos, podemos tener diferencias, pero ahí están. Habíamos hablado de una cultura de transparencia. El Partido Revolucionario Moderno ha nombrado todos los organismos de auditoría independiente del Estado personas que no tienen vinculación con nuestra militancia. Y yo inclusive en muchas ocasiones he tenido mis diferencias con algunas de esas situaciones, pero hay que reconocerlo como un logro de la visión del presidente Abinader. El hecho de que estemos abriendo trocha en áreas tan sensibles como la recuperación del turismo, que hayamos salido de la pandemia felicitados por la Organización Mundial de la Salud, terminando donando nosotros vacunas a otros países del área, es otro esfuerzo más, que nadie puede contravenir la gestión de eso. Me gustaría, para la próxima campaña electoral, ¿en cuál papel es que lo vamos a ver a usted? ¿En un papel de trabajo o en un papel de una boleta, participando en la boleta electoral? Mira, yo creo que en parte de lo que debemos lograr como un ejercicio de madurez política, hay que entender el momento de cada quien y qué corresponde en cada momento. Yo tuve el privilegio y la suerte histórica de considerarme uno de los fundadores del proyecto de Luis Abinader. Desde muy temprano lo comencé a asistir de diferentes formas y lo acompañé en la convención del 2015 en el Partido Revolucionario Moderno que compartimos con el presidente Mejía, y después lo acompañé en la convención del 2019. En ambos jugué un rol de participación y me siento ser una persona cercana al presidente Abinader y de su equipo. Y como tal, yo obedeceré lo que sea los intereses de eso, y que ahora yo no estoy pensando en Yayo, ni estoy pensando en que si Yayo quiere aspirar o no quiere aspirar, o que si le conviene o no le conviene, no. Yo estoy al servicio del proyecto político de Luis Abinader. Pero que el nombre suyo se ha mencionado mucho para un cargo que hay vacante, que era dirección de campaña, jefe de campaña. Mira, a esos cargos no se aspiran. Y yo creo que el presidente Abinader, ya siendo presidente de la República, yo creo que eso va a ser un esfuerzo colaborativo de un grupo de gente. Eso no, yo no creo que el cargo per se sea un tema de preocupación en estos momentos. El presidente todavía no ha anunciado que va a la reelección, aunque podemos influirlo. Eso no es fácil, ese trabajito. No, pero es que yo creo que de algún modo lo venimos haciendo hace más de 10 años. O sea, hay una cosa que yo le digo mucho a algunos dirigentes políticos que comienzan en la actividad política. Yo digo lo siguiente: los títulos no dirigen. Los títulos no hacen a las mujeres y los hombres en política. Las mujeres y los hombres hacen los títulos. O sea, ustedes le pueden poner tercera base de un equipo, o la pueden poner center field de un equipo, o lo pueden poner catcher del equipo.
y usted puede terminar siendo una de las estrellas del equipo si usted hace su trabajo. Entonces, yo lo que sí sé es que aún sea en la tarea más manual y menos visible, yo voy a ayudar a Luis Abinader a continuar en la jefatura del Estado. Y esa es mi aspiración. Yo no tengo, ahora mismo no me preocupa ninguna otra cosa que no sea esa. Yo creo que los ciclos históricos hay que cumplirlos. Y este es el ciclo de Luis. Hay que permitir que él desarrolle ese ciclo de la mejor manera posible. Si una lección histórica tenemos, los que fuimos del PRD, los que tuvimos cerca o conocimos a Peña Gómez y conocimos esas luchas que vinieron después, es que el gran freno de esa democracia que salió después de los 12 años de Balaguer fue las diatribas y controversias sin sentido y los egos desmedidos en política de gente que creían que solo a través del desarrollo personal del liderazgo se podía hacerle un servicio al país. Yo creo sinceramente que lo que nosotros tenemos es que empujar este esfuerzo que estamos haciendo, y lo que Luis entienda que alguno de nosotros debe jugar el rol con disciplina, con humildad, con tranquilidad, tenemos que empujarlo, porque yo que vi cómo fue que nosotros conseguimos el poder que hoy tenemos, que lo sufrí en carne viva, que lo luchamos, que yo recuerdo, yo me río que en una de las primeras encuestas que nosotros hicimos, una de las preguntas fue que por quién usted había votado en las elecciones pasadas. El PRM sacaba casi un 70% de los votos. Yo decía, pero ¿y cómo fue? Si lo que sacamos fue un 52%. Pero es que la gente se arrima al ganador. Eso es natural en la actividad política. Y por eso yo recuerdo la época de minoría. Yo recuerdo la época donde a veces había que hacer serrucho entre compañeros en un pueblo para poder alquilar un local. Yo recuerdo lo que es no haber tenido recursos para darle gasolina a los compañeros que tenían que hacer esas marchas y esos mítines que también hacíamos. O sea, yo recuerdo eso y sé que este esfuerzo dio muchísimo trabajo y que con ese trabajo no se puede jugar por ambiciones personales o porque yo quiero jugar tal rol o porque yo quiero tener una participación. Cuando tú dices eso, que no se puede jugar con eso, como que no me queda claro qué sería jugar. Que por un cargo tú no harías nada que afecte el proyecto de Luis Abinader. Exacto, a eso me refiero con no jugar, que no podemos permitir que una agenda particular obstaculice la agenda colectiva que es la de Luis Abinader. O sea, tenemos todos que entender eso para poder seguir empujando este proyecto. Y no es que uno no tenga sus desacuerdos, que lo podemos tener y puede que yo quizá crea que este diputado tiene razón y que aquel no, pero eso hay que llevarlo con mucho tino, porque la sociedad dominicana no quiere más división, no quiere más diatriba, no quiere más algarabía, sino que quiere... Pero una cosa es lo que tú, sí, claro, nosotros más o menos lo que le damos seguimiento a la política, sabemos que es un soldado, tú vas donde te manden. Ahora, ¿estarías listo para el cargo de jefe de campaña? Si te lo ponen en tus manos, ¿tú sientes que sí, que vamos a dar pie con bola? Con eso no es fácil. No, pero yo creo que tanto en mi caso, como muchos otros, te pudiera mencionar 40, 50 dirigentes de la dirección ejecutiva del partido, de las secretarías nacionales, de las principales agencias del gobierno, que estaríamos listos, porque definitivamente hay un trabajo. Ahora, lo que quiero, muy importante esto, esa, como muchas otras posiciones en un esfuerzo como este, son de la exclusiva prerrogativa del presidente de la República. Entonces yo vengo aquí y digo, yo estoy dispuesto a esto, yo quiero aquello, y de algún modo lo estoy condicionando. Y esa no es la forma en la que uno contribuye con un liderazgo. No, yo lo digo porque eso suena mucho. Sí, pero mira, es que hay una cosa, ahora, el jefe de campaña. Lo bueno, entonces, donde quiera que uno va, mira, a mí, por ejemplo, Jonathan, el chico que se fue, dice, ay, el director de aduana que viene para acá, yo, pero la gente habla muy bien de él, y dicen como que tú ibas en una boleta, digo yo, pero yo lo que escucho que va para jefe de campaña. No, porque en estos días he hablado también de lo de la boleta, porque el que está en la actividad política normalmente se convierte en un objeto de sugerencias, de promoción. De eso pasa. Sí, mucho. Pero al final, en esto hay que tener el sosiego y la tranquilidad de entender cuándo es el momento que a uno le toca hablar y cuándo es el momento que a uno le toca escuchar, cuándo es el momento que te toca actuar, cuándo es el momento que te toca seguir.
Y yo estoy muy feliz de en este momento supeditarme a los intereses que tenga Luis Abinader en la actividad política. Y yo por eso estoy tranquilo ahí empujando eso.